Bueno, buenos días, chicas. Nada, espero que estéis muy bien. Hoy voy a hacer la clase grabada y la semana que viene también la voy a grabar. Y bueno, creo que en diciembre ese va a ser como el último mes de este pequeño curso sobre el Yoga-Kyu, el ritmo de las cosas. Y entonces, bueno, pues en esta clase pues daré un poco de explicación, luego bailaré yo un poco y aunque vosotras veáis la clase, podéis usar como ese espacio para bailar vosotras o si no como para resonar un poco con el movimiento que estoy haciendo yo. Bien, ya sabéis que hoy es el tema este de que entramos en el invierno, en la noche del año, ¿no? Y es un momento muy interesante para explorar el potencial del Po, de la oscuridad, ¿no? Bien, para hacer un poquito de resumen de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, la primera clase hemos hecho como a través de una escucha personal, nosotros trabajamos desde un concepto japonés que se llama yuki. Yuki, bueno, es como poner las manos en alguna parte del cuerpo, pero sin decidirlo nosotras. Es como que nuestro ser interno, nuestro chamán interno, pues va moviendo las manos y en principio el yuki se hace cuando haces a lo mejor una manipulación, después de un entrenamiento, tú dejas la mano para, como pues puedes soltar tensión o como intentar respirar en esa zona y abrir espacios. Pues nosotros vamos un poquito más allá, intentamos a la vez que pues escuchar nuestro cuerpo y escuchar con el cuerpo también, a ver qué emoción, sentimiento, memoria, ritmo aparece. Y entonces es un poco como el material con el cual podemos trabajar. Después hemos estado explorando también el tema del free movement, simplemente dejar nuestra energía vital que se mueva y poder explorar un poquito la expresión, que es un poco cuando quizás todo este material que os digo surge, ¿no? Pero a un nivel muy energía, quizás. Podría empezar a entrever un poco cuál es el gesto, cuál es la forma de esta energía que llega. Después hemos llegado a un poco a explorar un poquito solo el Yoga-Kyu, que es como el ritmo natural de las cosas. ¿Y qué pasa? Que para poder escuchar el ritmo natural de las cosas, aparte de, por supuesto, observar y parar, tenemos que entrar en otros ritmos de nuestro ser humano para poder como, o sea, ¿cómo te diría? Para poder estar como en silencio, poder escuchar de verdad y al final es como todo pasa por nuestra percepción, lo tenemos que hacer como nuestro, ¿no? Incluso lo más fácil es que es como surja desde dentro a fuera, pero bueno, eso es como más claro. Y que para eso tenemos que tener como, ¿cómo diría? A totalmente armonía, compensado nuestro ritmo interno, ¿no? Como nuestro reloj interno, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad, aunque estemos dedicándonos al arte, que se supone que hay escucha, o estemos en la naturaleza, que estamos como más relajados, el tema es que vivimos desconectados de nuestro reloj interno, de nuestro chamán, y como que estamos pagando un precio, ¿no? Un poco por esto. Y al ir como muy rápidos, pues no nos damos el tiempo de que de que el tiempo de las cosas nos encuentre. Es como un lugar donde nos tenemos que dejar encontrar y donde poder realmente poder sentir el tiempo de las cosas. Para eso es un trabajo lento de soltar capas, de soltar técnicas, expectativas, incluso la forma que tengo de moverme o de expresarme o de bailar o desde dónde empiezo a mover
o activar, todo eso es como que hay que intentar soltar, soltar, para poder escuchar realmente como el Yohakyu más purificado de las cosas. Eh, vale, entonces, eh, para mí es no tener expectativa, de ahí el bisokudo, ¿no? El bisokudo es como el arte de caminar despacito, no tener expectativa de no tengo que moverme, no tengo que hacer una acción, no tengo que crear danza, no tengo que darle un significado a esto. Todo eso al final está limitando un montón el acceso a la información que podemos tener, como el otro día que hablábamos de una atención pura, muchos elementos a tener en cuenta. Entonces yo propongo como algo mucho más global y poder seguir como investigando más y más y más lo que está surgiendo. Y eso tiene que ver con darle el tiempo a las cosas. Entonces, ese es algo que busca el Buto, que la gente que se dedica a esto explora, ¿no? Están como todo el mundo está buscando cómo hacemos, cómo exploramos, qué tenemos que hacer. Pues un poco, este es uno de los caminos que hay. Vale, entonces, eso es un poco el trabajo a desarrollar. Bueno, hoy es un día muy fácil porque es como entramos en el invierno, ¿no? Donde hay poca luz, donde hay solamente un poquito de luz, donde todo el mundo se reúne. Es un momento propicio para compartir y entonces podemos acceder más fácil a toda esta potencialidad. Simplemente es como abrazar la luz, es como dar luz a la luz o algo así, ¿no? Entonces es más fácil, un poquito más fácil que cuando estamos, por ejemplo, en verano, que estamos como muy abiertos, muy hacia afuera. Vale, vamos a explorar también un poquito, solo un poquito, otra vez a nivel energético, cuál podría ser el, el Yoga-Kyu, qué energía tiene, ¿vale? Solamente a partir de explicarlo un poco y luego pues intentar experimentarlo. Y desde luego que cada persona tiene sus propias texturas, sus propias calidades de movimiento. Entonces, como lo haga yo, es como yo estoy ahora en esta etapa encontrando estos yoga cues. A lo mejor ha cambiado del año pasado, va a seguir evolucionando y el vuestro también. O sea, no tiene por qué ser la misma calidad de movimiento. Aunque si no entendemos mucho de lo que estamos hablando, puede ser como un punto de partida. Pero intentamos no copiar, ¿no? Y dejarlo todo como mucho más abierto al misterio, ¿no? A lo desconocido un poco. Vale. Bueno, vamos a empezar con un poco de calentamiento corporal, ¿sí? Este trabajo es Zen Taiso y lo hacen los monjes japoneses o cuando se hacen como algún tipo de arte japonesa que requiere estar en una postura muy fija, como meditar o ceremonial té o pintar. Entonces esto sirve para relajar músculos, para abrir como los canales de energía y también es como armonizar los órganos un poco, tener el cuerpo como más abierto, más relajado para poder estar como en un proceso más meditativo, porque el Buto sí que puede tener esta parte de meditación, ¿no? De transformar algo, de darme cuenta de algo, de tomar conciencia, ¿no? Entonces, en esto sí que es un poco como una meditación. Bien, lo primero que vamos a hacer, que vosotras las dos además lo habéis hecho, es sentir que desde mi centro, ¿no? Imaginamos como un cordón umbilical o de plata que llega hasta el centro de la Tierra, hasta el núcleo, y lo anclamos ahí y podemos como imaginar como un canal, un tubito, donde vamos a poder, hoy que es 22 del 12, ¿no? Del 2022, pues intentamos como conectar con nuestra energía que hay para hoy, para nosotros, para poder a la vez como llenarnos de esa energía, ¿no? Una vez que hemos soltado, abierto canales, es más fácil poder como llenarse, ¿sí? Bien, pues voy a poner un poco de música y voy a empezar a hacer un poquito de movimiento. A ver, claro, voy a estar en silencio. Más o menos siempre se repiten como
de contando de 1 a 10 o de 1 a 20, más o menos algo así. También es un ejercicio para ir trabajando la mente, como trabajar el cuerpo y trabajar la mente, ¿sí? Para concentrarnos también. Bueno, empezamos. Un momento.
Buenas. María Rivas Serrat, ¿puedes aquí?
Vamos a... ¿Dónde está la música? Vamos a hacer un ejercicio que también viene dentro de la práctica que estamos haciendo, pero nosotros le vamos a dar como una intención. Entonces, no sé qué pasa hoy que se ve la cámara grande y me salgo de pantalla. No sé. En fin, ya sabéis que esto va como va. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que es como abrazar. Muchas veces lo hacemos como abrazar algo y a la vez que lo abrazas, como que lo metes dentro de ti y eso pues forma parte de ti, ¿no? También, como tú te haces eso y eso se hace tú también. Entonces muchas veces lo que hacemos es pues usar la imaginación en plan, pues abrazo las montañas o abrazo el sol o los ríos, así como cosas de naturaleza, ¿no? Sobre todo, como para un poco dibujar como un paisaje interior. Lo que pasa es que hoy, además, como estamos en esta movida de el 22 este, ¿no? de diciembre, tengo una frase muy interesante que es como la visión de los hawaianos. Os lo voy a leer para así no perderme ninguna palabra. En el idioma hawaiano, la palabra oscuridad o noche es po. Los significados más profundos de esta palabra son oculto en la oscuridad, oculto de nuestro entendimiento, lo que se encuentra más allá del horizonte. O es un lugar de potencial infinito más allá de nuestra imaginación. Este solsticio de invierno los invito a tomarse un tiempo y abrir su conciencia a las posibilidades para ustedes, su familia y el Ohana de toda la vida. Y luego dice, bueno, luego esto lo haremos, ¿no? Un poco, pero dice, comparta sus deseos en voz alta. Bueno, para mí es como dejar salir esta danza mínima, ¿no? No hace falta que lo digamos en voz alta, pero sí un poco como tomar conciencia de lo que va surgiendo, de cuáles son nuestros deseos también. Y luego dice algo muy interesante. Dice luego, déjele algo de espacio para entrar en su cuerpo. Es decir, vamos a tomar conciencia del ma, no como ese concepto de abrir un poco las ventanas para que entre el sol, pues cuando abrimos las manos, cuando estamos abrazando, cuando estamos abriendo, estamos haciendo como espacio dentro de nosotros para entrar en el cuerpo y escuchar los potenciales que surgen de lo desconocido. Maravilloso. Lo voy a coger este texto y os lo voy a pasar por WhatsApp para que lo tengáis y lo meditéis un poco, porque es maravilloso. Así que comparta sus deseos en voz alta y luego deje algo de espacio para entrar en su cuerpo y escuchar los potenciales que surgen de lo desconocido. Deja que surjan imágenes, sensaciones, ritmos, pensamientos y emociones. O simplemente descansa en el silencio. Permítete abrazar lo que aún no puedes ver o saber, dejando espacio para que se desarrolle una sabiduría mayor. Permítete abrazar el regalo de Po, la oscuridad que da a luz a la luz. Bueno, o sea, yo me he enamorado de esta frase. Así que nada, ya sabéis que nosotros siempre como que hacemos un llamamiento a algunas cosas y luego ya dejamos que el cuerpo exprese lo que tenga que expresar, escuchamos con el cuerpo, es muy importante para no perderse en uno mismo, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejar resonar todo esto otra vez. Voy a leer otra vez. Escuchar los potenciales que surgen de lo desconocido. Deja que surjan imágenes, sensaciones,
ritmos, pensamientos y emociones. Para esto es importante que le dejéis tiempo a las cosas, no hay prisa. Y si sale algo, vamos a esperar un poco para como encontrar lo profundo de eso, ¿vale? Aunque tengamos muy familiar, muy rápido el potencial creativo, un momento, estamos conectando con lo desconocido, no con lo que ya conocemos, ¿vale? Y un poquito más allá del horizonte, un poquito más allá de lo que ya vemos. Dice, simplemente descansa en el silencio, que es precioso. Permítete abrazar lo que aún no puedes ver o saber. Eso es muy importante porque es como, no tengo que categorizar, no tengo que entender, no tengo que ponerle nombre. Simplemente lo abrazo, abrazo el desconocido, dejando espacio para que se desarrolle una sabiduría mayor. Permítete abrazar el regalo de Po, la oscuridad que da a luz a la luz. Toma ya. Siempre dicen que cuando entras en un terreno desconocido hay como un regalo esperándote. Entonces es como el regalo del Po. Bueno, pues vamos a hacer una improvisación con esto. Primero vamos a hacer el ejercicio sencillo de abrazar y después vamos a dejar a través de la escucha, escuchar como el regalo de Po, ¿no? Abrazar lo que aún no podemos ver o saber. Qué maravilloso. Vale. A ver, si voy a poner una música que se pueda escuchar bien. A ver, tenía aquí una muy bonita de... A ver, ¿dónde anda esto ahora? Aquí no. Ya que estoy en el Spotify y a veces yo me peleo un poco con el Spotify. Buto Ibiza. Ven, va. Os pasaré esta lista también para que la tengáis. Son mis músicas de investigación, un poquito de todo. Aquí, este que es maravilloso. Es posible que cuando pase el vídeo grabado, es posible que esta música me la silencien porque tiene derechos, ¿no? Entonces, bueno, si me la silenciaran, yo os pasaré el listado de Spotify para que podáis escucharla, ¿vale? Es de Ruichi Sakamoto, os daré el enlace. Disappearance, como que disappear, como desaparecer, ¿no? Algo así. Bueno, vamos para allá. A ver si puedo hacer que no haga como el... Yo escucho como un... que ría un poco la música. Bueno, es un poco como ruido, ¿eh? Bueno, vamos allá.
were playing, giving goosebumps to all the Sundays in the trees. My hands were tangled in the weeds, moving so softly nobody could see. Against your skin, falling shy like two young lovers walking by. There's a song, a strange kind of bond, giving company to warm hearts. There's 100 cigarettes on the ground, and our clothes are still hanging. And it's nice to be ugly in each other's arms, so we can grow over the things we were.
Vale, ahora muchas gracias. Espero que os haya gustado la improvisación y que hayáis encontrado cositas nuevas. En este ratito que nos queda de clase vamos a trabajar el Bisokudo, que es lo que yo exploro. El Bisokudo vendría a ser en japonés como dar un pasito muy despacio, como para tomar conciencia. Esto se usa mucho en el Body Weather y en el Buto, como ir caminando muy despacito para mí, como transportar todo el espacio, llevar todo tu ser contigo, observar qué va sucediendo, como poder, desde la calma, pues poder observar mejor, ¿no? También. Eh, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, el Bisokudo también es un poco, significa sin pretensión, porque al final sabes que tan lento, pues como que casi que no vas a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces es como que no hay expectativa, ¿no? Que no hay ambición de algo. También a mí me gusta mucho el Bisokudo porque al final es como que el espacio te encuentra a ti el reason o lo que estábamos hablando antes, ¿no? El regalo, la emoción, el pensamiento, el ritmo te encuentra, ¿no? Entonces es como dejarse encontrar un poco. Y abre mucho a la escucha interna también y a la escucha del espacio donde estamos. Entonces os animo ahora a realizar un bisokudo. Eh, Primero vamos a hacer como uno muy sencillo para que cogáis un poco el tempo, ¿no? Se pueden hacer de muchos tempos, muy, muy lentos. Lo primero que vamos a hacer es estar de pie y como dar la vuelta, una vuelta completa, ¿no? Lo importante es como caminando de pie, como rotar sobre uno mismo. ¿Qué pasa? Que vamos a intentar que no vaya primero la cabeza, los pies detrás, sino que todo vamos globalmente, con todo nuestro ser a la vez. Y tenemos que ir tan lento, que va a parecer que casi no nos movemos. Y en un momento la sensación de ir tan lento es que es el espacio alrededor que se mueve y nosotros estamos quietos. Imaginaros la sensación que es, ¿no? Que al final es un poco lo que pasa, que la Tierra se va moviendo, nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Pues es un poco como captar el movimiento de la Tierra, ¿no? Un poco. Y claro, es un poco como mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? Como que es, yo camino o es la tierra que me camina, yo me muevo, es el espacio que me mueve, un poco a ver qué otros espacios desconocidos descubrimos también a través de cambiar nuestra percepción, ¿vale? De las cosas. Vamos a probar esto un poco y también es muy interesante que vayáis observando qué va surgiendo de dentro. Por ejemplo, pues lo típico, ¿no? Otra vez, qué energía, qué movimiento quiere surgir, qué sensación. Y no lo vamos a dejar salir en formato movimiento. Simplemente vamos a seguir rotando, 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 rotando muy despacito, ¿vale? Vamos a estar 15 minutos. Si dais la vuelta completa y piensas, ostras, es que creo que esto es un poco rápido, giras otra vez. Pero vamos a intentar bajar, bajar, bajar el tempo, el ritmo, bajar, bajar, bajar muchísimo hasta llegar a que en principio una vuelta completa diese 15 minutos. Esto se puede hacer hasta dar una vuelta en una hora. Imagínate lo lento que es, que prácticamente no me muevo, ¿vale? Lo vamos a hacer en silencio, ¿sí? Porque al final la música es como un estímulo y puede generar emociones y ahora estamos como haciendo una escucha muy fina, ¿vale? Y después de esta, bueno, meditación, pues ya vamos a terminar la clase de hoy, ¿vale? Venga, vamos a ver. Primero vamos a estar un momento de pie. Vamos a como sentir los pies en contacto con el suelo. Las rodillas un poco flexionadas
el centro está un poquito bajito, el pecho cae, corazón relajado, estómago baja, barbilla hacia adentro. Si os ayuda, podéis como dibujar un horizonte a la altura de vuestros ojos, es un poco como el recorrido que va a dibujar la mirada, sintiendo también nuestro eje, el espacio, sintiendo el espacio encima de nuestros hombros, encima de la cabeza. Primero estamos de pie, sin mover, solo conectando con la respiración, con el momento. Observo también cómo va mi respiración bajando por el cuerpo. Me doy cuenta de la gravedad de los huesos, el peso. La información de los ojos pasa directamente a la columna. Oídos conectados con el aquí y el ahora.
Bueno, os aconsejo que ahora os quedéis un ratito como reposando, tumbadas, meditando, porque es como muy fuerte. Puede estar un poco mareado a lo mejor. Y nada, muchas gracias y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Cualquier duda me preguntáis y yo os respondo, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos.